lo estamos en el nombre poderoso de Cristo. Te lo estamos pidiendo, Padre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. No sé si me estén escuchando, que de repente como que se vio que se salió de la reunión. Ok. Gloria a Dios. Ok. Pues vamos bueno, antes de leer quisiera decir algunas cosas. Fíjese que este es el año que se ha proclamado ahora en este año 2021, todos sabemos que es el año de la recuperación. Hemos aprendido también que todas las proclamas que se han venido dando desde 1997 hasta la fecha, ¿verdad? Han sido todas esas proclamas que yo creo con todo mi corazón que han salido del corazón de Dios. Y hemos aprendido, hermanos, que cada proclama no caduca, o sea, no tiene fecha de caducidad o desde la primera, ¿verdad? Han estado vigentes, ¿verdad? Para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. Yo eso creo que como dice la misma palabra del Señor, ¿verdad? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Entonces yo así creo, ¿verdad? Tomando en cuenta este texto, ¿verdad? Que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Es decir, quiere decir que la palabra de Dios está vigente y que es viva. Esa palabra es viva, eficaz, ¿verdad? Cuando nosotros creemos, ¿verdad? Creemos la palabra. Eso lo hemos estado hablando anteriormente, que nosotros tenemos que ser la iglesia que ama la palabra, crea la palabra, ¿verdad? Porque de otra manera, hermanos, entonces, ¿cómo le diré? Caeríamos en un conformismo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que, cada día tenemos que nosotros estar informándonos, ¿verdad? De la palabra del Señor todos los días. Por eso de ahí mi insistencia a que todos nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar empapados de la palabra, tenemos que estar leyendo todos los días la palabra del Señor. Y yo diría que más que leer, estudiar la palabra. Que podamos tener un tiempo en donde nos sentemos y dediquemos ese tiempo para escudriñar, para estudiar las Escrituras. Y de esa manera, hermanos, de esa manera es como la iglesia va a ir saliendo de la ignorancia, ¿verdad? Es como aquel, ¿verdad?
aquel médico que digamos, se gradúa de médico, él tiene que estar actualizándose todo el tiempo, tiene que actualizarse de los nuevos medicamentos y todo lo que tenga que ver con su carrera, ¿verdad? Se tiene que actualizar para porque bueno, sabemos que un error de un médico puede terminar en el panteón, ¿verdad? Entonces, nosotros así nos tenemos que estar preparando todo el tiempo. Y yo le decía que todas las proclamas están vigentes las proclamas. Este año se proclamó el año de la recuperación y hermanos, yo creo que este año de la recuperación, en este año se juntan algunas otras proclamas, se juntan en esta de la recuperación. Entonces, yo quisiera hoy, hermanos, poder compartir con ustedes quiénes son aquellos, o sea, quiénes son los que pueden recuperar. ¿Quiénes son los que pueden recuperar? La Biblia es clara y la Biblia nos va diciendo, nos va dando las características de aquellos que pueden recuperar, porque no todos, hermanos, dentro de la iglesia, pueden recuperar aquellas cosas que han perdido, aquellas cosas que les han sido tal vez quitadas, ¿verdad? O que el enemigo haya quitado. Entonces, la Biblia nos da, hermanos, características de quiénes son los que pueden, así como cuando el pueblo sale de Egipto, ¿verdad? Nos damos cuenta, hermanos, que no todos pudieron conquistar Canaán. El propósito era que todos los que salieron pudieran conquistar la tierra prometida. Eso era el deseo de Dios, eso era el propósito por el cual el Señor los saca de Egipto, porque ellos no eran de Egipto, ni tampoco eran del desierto. Ellos tenían que, hermanos, tenían que cumplir algunas cosas que Dios les iba hablando por medio de Moisés, ¿sí? Que si, digamos, ellos no hacían lo que Dios les hablaba, si ellos no obedecían la palabra, si ellos, por ejemplo, si Dios les decía que creyeran, o Moisés les decía que creyeran en la palabra del Señor, y ellos no creían, pues eso lo que iba a hacer es que ellos fueran retrocediendo. Cada vez que ellos dudaban, era un retroceder, era más que ir hacia adelante, era un ir hacia atrás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace, por ejemplo, la incredulidad, ¿verdad? Que en vez de avanzar, la incredulidad lo hace a uno retroceder, ¿sí? Y esto fue lo que pasó al pueblo de Israel cuando ellos salen de Egipto. Y si vemos, por ejemplo, en la escritura, ¿verdad? Que de todos aquellos que salieron de Egipto y que la mayoría de ellos, por ejemplo, dice la Biblia que no agradó a Dios, no lo agradó, ¿por qué? Porque dudaron, ¿sí? Porque se volvieron incrédulos, porque se volvieron desobedientes, porque se volvieron idólatras,
porque se rebelaron, porque murmuraron, todo esa clase de, de personas, ¿verdad? Dice la Biblia que no agradaron a Dios. Por lo tanto, no entraron al reposo, ¿sí? Entonces, mire qué tremendo, porque esto es lo que pasa, hoy por hoy con todos aquellos dentro de la iglesia, ¿verdad? Que van teniendo actitudes como los tuvo el pueblo de Israel. Entonces, no van a poder reposar, ¿sí? No van a poder disfrutar, ¿verdad? Del reposo, ¿verdad? Del reposo que solo el Señor nos puede dar, ¿verdad? Y que el reposo mismo es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dijo, yo soy, que Él era el Señor Él es el Señor del reposo. Ok, entonces, después de esta introducción, yo quisiera que pudiéramos, hermanos, leer ahí en Deuteronomio capítulo 1, del 6 en adelante, y que podamos leer despacio, y que podamos estar atentos, ¿verdad? Cómo es que Dios los hace pasar por diferentes lugares, ¿verdad? Antes de poder entrar a la promesa, a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces dice ahí, por ejemplo, el Deuteronomio capítulo 1, verso 6 en adelante, dice, el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb. Aquí lo que está haciendo Moisés es recordándoles al pueblo de Israel y diciéndoles, ¿verdad? O sea, el Señor, nuestro Dios, nos habló en Horeb. Y nos habló diciendo, bastante habéis permanecido en este monte. Mire cómo les habla Dios. Bastante habéis permanecido en este monte. Volveos, partid e id a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos en el Arabá, en la región montañosa, en el valle, en el Negev, y por la costa del mar, la tierra de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y tomad posesión. ¿Sí? Quiero repetirle esta palabra y quisiera pedirle que no olvide esta frase cuando les dice, les he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad. Esta es la orden de Dios. Entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. A ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces aquí hay una promesa, de parte de Dios para Abraham y su descendencia, ¿verdad? Que tiene que ver, que esta promesa tiene que ver también para la iglesia. O sea, aquí está, hermanos, aquí está en el asunto, ¿verdad? En esta promesa también es para la iglesia. ¿Por qué digo para la iglesia? Porque nosotros, digamos, dice la escritura que Abraham es el padre de la fe. Entonces, ¿quiénes son, digamos, hijos de Abraham por la fe? Pues todos aquellos que creen, le creen al Señor, ¿sí? Creen
Por eso yo les decía hace rato, que nosotros tenemos que no solo amar la palabra, sino creer la palabra. Si todos aquellos que creen la palabra, ¿sí? Que creen, aquellos que aunque no vean, ¿verdad? Creen. Por ejemplo, hermanos, yo le puedo decir con toda seguridad que el Señor, por ejemplo, está en su casa. Hoy el Señor está en su casa. Hoy el Señor está ahí. Ahí está. Ahí donde usted ahorita está sentado, ahí donde usted, ahí en su casa, ahí el Señor hoy le está visitando. ¿Sí? Y entonces nosotros debemos creer que verdaderamente Dios está con nosotros, que Dios está en nuestra reunión, en este momento, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa con aquellos o qué pasó con aquellos que en algún momento dudaron que Dios estaba con ellos? ¿Sí? Yo, por ejemplo, ahorita, así rápidamente, Saúl, por ejemplo, en algún momento él dudó que estaba solo. Cuando Goliat los enfrentó, él en algún momento dudó que él estaba solo. Y eso provocó que él huyera, que él se escondiera, que él se atemorizara, ¿verdad? Sin embargo, vemos a un David que cree que Dios está con él, que así como Dios estuvo con él cuando él se enfrentaba a osos y leones, ¿verdad? Que hermanos, enfrentarse a osos y leones, imagínense, hermano, tan solo vemos, por ejemplo, la fuerza de un oso, ¿verdad? Que una vez, por ejemplo, salió hace muchos años, ¿verdad? En las noticias, como se estaba, creo que era un hombre que o una mujer, no recuerdo bien, porque hace muchos años que se estaba tomando una foto con un oso, y este oso nada más hizo así con su mano y le alcanzó casi le voló la cabeza a esa persona. Pues la fuerza que tienen los osos, la fuerza que tienen los leones, ¿verdad? Pero David creía, estaba consciente que él no estaba solo, que Dios estaba con él, que si Dios estuvo con él en ese momento que enfrentaba a esos leones, que también de esa misma manera iba a estar con él cuando estaba enfrentando a ese gigante, ¿verdad? A Goliat. Entonces, hermanos, Dios está con nosotros. ¿Sí? Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, si Dios está contigo, si Dios está ahí, hermanos, hasta la palabra dice, ¿verdad? Si Dios está por nosotros o está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, nada nos falta, porque si está con nosotros, Él nos va a proveer lo necesario, todo lo que necesitemos, ¿verdad? Todo lo que necesitemos. Si necesitamos fuerzas, ¿verdad? Después de ir transitando, después de ir caminando, ¿verdad?
de regreso a casa necesitamos fuerzas, Dios nos da fuerzas, ¿verdad? Necesitamos ser alimentados, Dios nos alimenta. Necesitamos ser consolados, Dios nos consuela. Necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe, Dios nos fortalece en nuestra fe, ¿verdad? Como aquel que dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad, ¿verdad? Ayúdame, o sea, yo quiero creer en ti, pero ayúdame, Señor, ¿verdad? Pues ahí Dios nos ayuda, Dios está con nosotros. Y no necesitamos verlo para creer que Dios está ahí. Entonces, esta parte que yo le dije que pusiéramos mucha atención, donde dice, entrad y tomad posesión de la tierra. Sí. Cuando dice el Señor, entrar y tomar posesión, lo que realmente ahí el Señor le está diciendo, cuando vemos en el original, ¿sí? Cuando vemos en el original, lo que realmente le está diciendo ahí el Señor es, esa tierra, ¿sí? Ya es de ustedes. Ya es de ustedes. Lo único que tienen que hacer es adueñarse de ella. Es apoderarse de ella. Es disfrutar de ella, porque ya es de ustedes. Y muchas veces, hermanos, pasa que Dios nos da cosas a nosotros y ya las tenemos y no las disfrutamos. No nos adueñamos de ella. ¿Sí? Y esto es lo que Dios les está diciendo, lo que Dios les está diciendo a través de Moisés, ¿verdad? Le está diciendo, mire, la tierra ya está. Esa tierra ya es nuestra. Lo único que tienen que hacer es adueñarse de ella. Lo único que tienen que hacer es apoderarse de ella, es disfrutar de ella. Pero ahí está, ya es nuestra, ¿verdad? Y esa palabra que dice, entrar y tomar posesión de la tierra, también lo que tiene que ver mucho con recuperar, ¿sí? Tiene que ver, esa palabra, tomar posesión, tiene que ver con recuperar, ¿sí? Recuperar, pero ¿quiénes son los que van a recuperar? Todos todos podían recuperar, todos podían adueñarse, todos podían apoderarse o todos podían disfrutar de la promesa. No. Eso, el propósito de Dios, el deseo de Dios era que todos pudieran tomar posesión, es decir, que todos pudieran apoderarse, adueñarse, que todos pudieran disfrutar de esa bendición. Porque imagínese usted, hermano, después de estar más de 400 años a merced de Faraón, estaban en las manos de Faraón, siendo ellos oprimidos, siendo ellos siendo ellos obligados, ¿verdad?, a trabajos forzados, que muchos de ellos se amargaron, de tanto trabajo se amargaron, no tenían reposo. Por eso es que ellos tienen que clamar al Señor y
Dios escuchó su clamor, ¿verdad? Y entonces les envía un libertador, que es Moisés. Pero mire, aquí lo tremendo es que después de que ellos, estando cautivos, estando ahí, más de 400 años, creo que 430 años, estando ellos ahí en Egipto y que no podían disfrutar de libertad. Y esto es lo tremendo porque ya ellos una vez estando fuera de Egipto, siendo libres, ¿verdad? Hermanos, no aprovecharon ese momento, ese tiempo. Ahora, el tiempo de Dios, el tiempo que Dios ahí mismo, creo que en Deuteronomio usted lo lee en casa, luego con calma, eran 11 jornadas, ¿sí? Que Dios les había dicho que en 11 jornadas ellos iban a poder entrar a Canaán. A comparación, ¿sí? A comparación de años, fíjense, porque primero fueron 40 días que cuando el Señor llama a Moisés, primero eran 11 días, ellos en 11 días tenían que entrar, ¿sí? En 11 días, 11 jornadas, ellos tenían que estar ya disfrutando, ellos ya tenían que estar disfrutando de la promesa que Dios les había dado, que Dios había jurado, ¿sí? Darle a Abraham, darle a su descendencia, ¿sí? Pero resulta que no todos pudieron disfrutar, ¿sí? Yo quisiera que le pudiera ahí cambiar la palabra, la palabra posesión, yo la puse ahí, ¿sí? No todos pudieron disfrutar, ¿sí? Y ahí está la palabra, ¿sí? Ahí está la palabra que yo les dije que pusieran mucha atención, donde dice entrar, tomar posesión de la tierra, ¿sí? ¿Qué le está diciendo el Señor? Ahí está, y es de ustedes. Aduéñense de ella, apodérense de ella, disfruten, ya está ahí de ustedes, ¿sí? Pero resulta que no todos pudieron disfrutar de la promesa que Dios les había dado, ¿sí? Por eso yo les decía, hermanos, que ahí en los lomos de Abraham, la iglesia, que somos nosotros, también estábamos ahí en la promesa que Dios le estaba dando a Abraham. Esa promesa también era para la iglesia, ¿sí? Para todos aquellos hijos de fe, para todos aquellos hijos que le creen a Dios, ¿sí? Entonces ahí, mire, tiene que ver con recuperar, ¿sí? Esa palabra posesión tiene que ver con recuperar. Entonces, aquí, hermanos, aquí vemos tres personas, ¿sí? Tres hombres en Deuteronomio, ahí donde leímos en Deuteronomio capítulo 1, verso 8, ahí vemos a tres hombres
¿sí? Que, hermanos, vienen a ser ellos clave para nosotros como iglesia, ¿sí? Para poder entender quiénes son los que pueden conquistar la tierra o quienes pueden recuperar, ¿sí? Quienes pueden heredar las promesas de Dios, quienes pueden, hermanos, disfrutar de aquellas cosas que el Señor nos ha prometido. Vuelvo a repetir, no todos pudieron recuperar, no todos pudieron disfrutar, no todos pudieron conquistar, no todos pudieron heredar de todos los que salieron de Egipto. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que también dentro de la iglesia no todos pueden heredar, no todos pueden apoderarse o no todos pueden conquistar o disfrutar o recuperar. ¿Sí? Entonces yo quisiera que podamos ver, hermanos, quiénes son los que pueden recuperar y conquistar las promesas de Dios. Entonces vemos ahí tres hombres que son clave, vuelvo a repetir, son clave para nosotros y que nos van a enseñar de alguna manera a nosotros como iglesia para que podamos nosotros yarás, ¿verdad? Para que nosotros podamos yarás, es decir, heredar, adueñarnos, apoderarse, conquistar, disfrutar, recuperar. Entonces ahí tenemos el primero, ¿sí? El primer patriarca es Abraham. Abraham. Nosotros sabemos que Abraham fue un hombre que le creyó a Dios. Es un hombre que hermanos, y vemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, podemos ver ahí varios hombres, ¿verdad? Hombres y mujeres de fe, hombres que le creyeron a Dios. Por ejemplo, Noé le creyó a Dios también, ¿verdad? Y la fe de Noé lo llevó a actuar. La fe de Noé lo lleva a actuar. La fe de Noé lo lleva a agarrar el hacha y a talar árboles, ¿no? La fe de Noé lo lleva a trabajar sin parar. Él le creyó a Dios y él, aunque pasaban años y años y años, y 10, 20, 30, 40, 50 años, 60 años, 70, 80, 90, y pasaron 120 años. Él seguía creyéndole a Dios. ¿Sí? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, el enemigo aprovecha la situación cuando ya, por ejemplo, a veces viene el enemigo y quiere que menguemos en nuestra fe, quiere que retrocedamos en vez de avanzar, ¿verdad? Porque lo que hace la fe es que avancemos, lo que hace la incredulidad es que retrocedamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el enemigo quiere que retrocedamos o busca la manera de que retrocedamos? Viene y nos empieza a decir, mira, ya ¿cuánto tiempo tiene que le has estado pidiendo a Dios? Y no has obtenido nada, ¿no? Y entonces ahí el enemigo, ¿verdad? El diablo, que si no lo reprenda, ¿sí? Busca la manera de que retrocedamos, diciéndoles, mira, ya pasó un año y Dios no te ha contestado. Ya pasaron 2 años, ¿sí?
Y entonces, ¿qué hace la gente? Pues busca la manera fácil, ¿no? Busca la manera fácil para poder obtener lo que necesita. Y hermanos, por ejemplo, esa corriente, este, eh, secta, yo diría, para de sufrir, ¿sí? O sea, para de sufrir es que tú no eres de desierto, tú no mereces sufrir, Dios no quiere que tú sufras, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la palabra? Porque ellos, o sea, el enemigo utiliza palabras que están en la Biblia para hacernos creer que las cosas son así, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? De aquellos que se infiltran, de aquellos que utilizan la palabra haciéndonos creer, ¿verdad? O sea, el, haciéndonos creer que así son las cosas. O sea, utilizan la palabra, el diablo utiliza la palabra, Jesús lo reprenda, utilizó la palabra, ¿sí? A Jesús le dijo, escrito está, le dijo, ahí está en la Biblia, que Dios no te va a dejar caer, Dios va a mandar a sus ángeles, así es que aviéntate, le dijo. Entonces, aquí lo que el diablo estaba utilizando la palabra para que el Señor obedeciera lo que le estaba diciendo y entonces ahí lo iba a poder vencer, ¿no? Entonces, utiliza la palabra del enemigo. Y ahí es cuando viene el enemigo y nos empieza ahí a querer desanimar y que a veces, hermanos, y a veces, mire, esto es lo triste de eso, hermanos, es que a veces utiliza el enemigo a hombres y mujeres dentro de la iglesia para desanimarlo a uno, para hacernos dudar. Mira, ¿cuánto tiempo ya pasó? ¿Sí? Y no hay respuesta de parte de Dios a tu petición, a tu anhelo, a tu deseo. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a dudar? Que vamos retrocediendo. ¿Qué pasó con el pueblo que sale de Egipto y empezó a dudar? Retrocedieron. Retrocedieron. Querían volverse otra vez a Egipto. ¿Sí? Llega un momento donde ellos empiezan a dudar y entonces dicen, no, mejor regresémonos a Egipto. Designemos a un líder, ¿verdad? Nombremos a un líder, como si las cosas fueran por democracia, ¿verdad? Vamos a nombrar a un líder, vamos a ver quién nos regresa a Egipto. Que nos regrese a Egipto. Porque acá nos sacaron nada más para matarnos. Fíjense lo que el diablo les hizo creer. Entonces, olvidaron la palabra de Dios. Por eso Moisés les viene recordando al pueblo. Recuerden lo que Dios nos habló, Dios nos dijo esto, Dios nos prometió,
Dios lo va a cumplir. Si Dios dijo que esa tierra es nuestra, aunque haya gigantes, aunque haya enemigos, que se quieran oponer, que se quieran levantar en contra, que esa tierra Dios dijo que es nuestra y es nuestra. Ellos tenían que tomar esa actitud. ¿Sí? Ahora, aquí lo interesante, lo preocupante, ¿verdad? Hermanos, es ¿quiénes son hijos de Abraham? ¿Quiénes son hijos de Abraham? ¿Verdad? Que aquellos que son hijos de Abraham vienen a ser también hijos de Dios. Porque acuérdense que habían algunos judíos que le decían a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, ¿sí? Y a Dios lo tenemos como padre, Él es nuestro padre, pero Abraham también es nuestro padre, ¿verdad? Pero ellos con sus hechos, con su forma de actuar, estaban demostrando lo contrario. Decían que eran hijos de Abraham, pero cuando el Señor les hablaba, les hablaba la palabra, les citaba la palabra, dudaban. ¿Sí? Se enfurecían cuando el Señor les hablaba. Y entonces llega un momento donde el Señor les dice, pues ustedes ni son hijos de Abraham, ni son hijos de mi padre. Y les dice de una vez, se la suelta de una vez, y les dice, ustedes son hijos del diablo. ¿Sí? Ustedes son hijos del diablo, no son hijos de Abraham. Entonces, van a haber hijos de Abraham, hermanos, que no van a entrar a la promesa, no van a entrar al reposo. Vemos, por ejemplo, aquel rico, ¿verdad? Que cuando muere, dice la Biblia que aquel rico va su alma se va al infierno y el alma del mendigo, ¿verdad? De Lázaro, se va al seno de Abraham. Un lugar donde él estaba disfrutando de reposo y estaba siendo consolado, ¿verdad? Que hasta Abraham le dice al rico, cuando le dice el rico, Padre Abraham, mire, un hijo de Abraham, que no tenía reposo, un hijo de Abraham que cuando él tenía que estar en un lugar de reposo, cuando él tenía que estar siendo consolado, un hijo de Abraham, ¿verdad? Que acuérdense que todos estaban en Egipto, ¿sí? Eran descendientes de Abraham. Entonces, en Egipto había gente, había hermanos, descendencia de Abraham, que habían ahí gente que tenían una promesa de parte de Dios. Y que, les voy a repetir, y que el deseo de Dios era que el propósito era que todos entraran a la promesa.
Pero no fue así. Como hoy, el Señor, el deseo del Señor es que todos puedan ser parte del arrebatamiento. O sea, que todos puedan ser arrebatados y llevados a las bodas. Pero resulta, hermanos, que no todos, y eso lo hemos estado aprendiendo, hermanos, en la doctrina, que no todos, hermanos, van a ser, no todos son la novia que se va y se casa. La mayoría de la iglesia van a ser regresados, ¿sí? Avergonzados. Entonces, y yo les decía, estos tres hombres que vemos aquí en Deuteronomio son clave para que nosotros podamos recuperar, para que nosotros podamos conquistar, para que nosotros podamos, hermanos, heredar, ¿sí? Y disfrutar de las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos entonces aquí a Abraham, igual a fe. Isaac, igual a consagración. Y Jacob, igual a lucha. Así que si los vemos, por ejemplo, en el tabernáculo de Moisés, pondríamos a Jacob en lucha, Isaac en consagración y Abraham en fe, en el lugar santísimo. ¿Sí? Ahí pondríamos a Jacob en el atrio, ¿verdad? Porque, hermanos, para poder llegar al lugar santísimo no es fácil, ¿sí? Como para Jacob no fue fácil obtener la bendición, tuvo que luchar. Y eso tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Por eso les decía que esos tres personajes son clave para nosotros, nos van a ayudar a cómo nosotros poder recuperar, cómo poder disfrutar de las promesas de Dios. Entonces ahí vemos, ahí están los tres personajes, Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? ¿Quiénes son los Abraham, los Isaac y los Jacob? Bueno, pues ya hemos hablado de Abraham, por ejemplo, que son los que no les basta solo creer en Dios, sino que le creen a Dios, ¿no? Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tus parientes, vete de la casa de tus padres, ¿sí? Vete de la casa de tus padres, ¿sí? Entonces, y creo que son 3 veces que le dice, primero le dice, vete de tu tierra. Segundo, vete de tus parientes y vete de la casa de tus padres. Como que 3 veces le menciona esa palabra, vete, ¿no? Que eso tiene una enseñanza y tiene también, por ejemplo, como diciéndole, tienes que salir completo, no tienes que dejar ahí tus sentimientos, ¿verdad? Sino tienes que salir en espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, por ejemplo, es que Dios sacó a Abraham de un lugar donde no había fe genuina, ¿sí? ¿Por qué digo fe genuina? Porque algunos decían
tener fe en Dios, pero no era una fe genuina, ¿sí? Como hermanos, creer en Dios, eso no es una fe genuina. Creerle a Dios, esa es una fe genuina. Pero cuando se le cree a Dios, por ejemplo, la fe que le mencionaba yo de Noé, fue una fe genuina. ¿Por qué? Porque fue una fe genuina, porque él le creyó al Señor y eso lo llevó a actuar, lo llevó a agarrar el hacha y a talar árboles, ¿no? Y a no parar. Eso es lo que hace la fe genuina, que te lleva a actuar, que te lleva a trabajar sin parar, ¿sí? Sin parar. Entonces, cuando tú crees la palabra, ¿sí? Y de corazón y verdaderamente, entonces nadie te va a parar. Nadie te va a parar. ¿Sí? Entonces, ahí vemos cómo el Señor lo saca de un lugar donde no había fe. ¿Sí? Y le dice el Señor, ¿sí? Ahí en Génesis 12:7 le dice que le iba a dar a su descendencia la tierra de Canaán. ¿Sí? Entonces Abraham creyó que su descendencia iba a ser beneficiada, ¿verdad? Por Abraham de poder entrar a la tierra prometida. Entonces, Abraham no solo creyó, ¿sí? Abraham no solo creyó a Dios, sino que también obedeció a Dios. Ese es, y aquí nosotros podemos aprender de dos cosas. Que para poder nosotros recuperar, para poder nosotros conquistar, poder disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado, entonces no solo es creerle a Dios, sino que también obedecer a Dios. ¿Sí? Obedecerlo. Y esto fue lo que hizo Abraham. ¿Sí? Le cree a Dios cuando le dice, vas a ser padre de multitudes y te haré fecundo, y le dice, y a Sara le dice, y tú serás madre de naciones. Les habló de un hijo, por ejemplo, les habló de Isaac, ¿verdad? Les habló de un hijo a los 100 años Abraham y 90 años Sara, ¿verdad? Y ellos, le creyó Abraham a Dios. Sara se ríe, ¿verdad? Sara se rió. Como creo yo que hay dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay muchos hermanos y hermanas Saras, ¿verdad? Que cuando Dios les promete algo, Dios les da risa, ¿no? No, como que les es imposible. Porque imagínense, hermanos, 90 años Sara y 100 años Abraham. Entonces, como que a esa edad ya un hijo, pues, humanamente, ¿verdad? Imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Sí? Entonces, Dios se mueve en aquellas cosas que pudieran ser imposibles para el hombre. Para Dios es posible. Entonces,
¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar? Que para aquellos que creen, le creen a Dios, como dice la palabra de Dios, para los que creen a Dios, todas las cosas, ¿sí?, son posibles para todos aquellos que creen, ¿sí? Entonces la fe, hermanos, en Dios nos va a llevar a hacer cosas grandes. Y esa es una de las cosas que Dios viene a buscar. Así como lo buscó en su pueblo, también lo va a buscar en la iglesia, ¿sí? Por eso dice la Biblia, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Entonces, que nosotros podamos ser contados, ¿verdad? Hijos de Abraham por la fe. Hijos que no solo creen en Dios, sino que le creen a Dios, ¿verdad? Ok. Creo que vamos a dejarle aquí, hermanos, por el tiempo. Nos falta hablar de Isaac y nos falta hablar de Jacob. Yo creo que mañana, primero Dios, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando de los Isaac y el martes vamos a estar hablando de los Jacob. ¿Quiénes son los Isaac? ¿Quiénes son los Jacob? Entonces, vamos a dejarles aquí, hermanos. Antes de orar, no sé si hubiera alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Ok. Estaba viendo ahí que quienes están conectados, y si hay alguien hay hermanos que me han alzado la mano y no los veo en la otra parte. Ok. Si hubiera alguna pregunta, hermanos, adelante. Adelante, hermanos Abranes. Si no hay preguntas, entonces, oramos y nos veríamos mañana con la ayuda del Señor. Bueno, vamos a orar. Pensé que querían hablar. Pero bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, Señor. Padre bendito, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque verdaderamente, Señor, tu palabra nos viene a abrir los ojos, así como cuando les diste el pan a los Emaús y que se les abrieron los ojos y conocieron que eras tú. Señor, que tu palabra nos siga abriendo nuestros ojos para conocerte más. Señor, que tu palabra hoy, Señor, venga a cambiar nuestra manera de pensar. Que tu palabra, Señor, nos venga a transformar, venga, Señor, tu palabra y nos traslade a otros niveles. Señor, en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, no queremos ser contados con aquellos, Señor, que no te agradaron, porque dudaron, porque desobedecieron, porque se volvieron idólatras, porque murmuraron. Señor, nosotros queremos ser contados junto con los Josués y los Caleb, Señor, que te agradaron, Señor, y pudieron conquistar, pudieron disfrutar de la promesa, pudieron recuperar. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos sigas ayudando, Señor, que nos sigas ayudando entre tanto que vamos nosotros de regreso a casa. Ayúdanos, Señor, y danos el discernimiento para poder nosotros, Señor, discernir de aquellas voces extrañas, de aquellos, Señor, que pudieran hablarnos con la palabra, pero para hacernos retroceder, Señor. Yo te ruego que nos des discernimiento, Señor. Así como, Señor, como nuestro Señor Jesucristo pudo discernir, aun cuando el diablo utilizaba la palabra, pudo discernir cuál era la intención. ¿Cuál era la intención? Que así nosotros podamos discernir, Señor. Aunque se use tu palabra, ¿cuál es la intención, Señor, de parte del enemigo para nosotros, Señor? En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. Queremos nosotros ser contados de aquellos que te agradan, Señor. Queremos agradarte, creyéndote a ti, Señor. Como lo dice Hebreos 11, que sin fe es imposible agradarte. Nosotros queremos agradarte. No solo creyendo en Dios, sino creyéndote a ti, creyéndote a ti, Señor, como nuestro Padre, creyendo, Señor, la palabra dada por tus siervos, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre. Ayúdanos a poder recuperar aquellas cosas que hemos perdido. Ayúdanos para que podamos nosotros, Señor, disfrutar, conquistar, heredar, sí, las cosas que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre. Gracias. Te pido una bendición, Señor, para cada uno de tus hijos, de tus hijas, ahí en casa donde están, Señor. Yo, Señor, desato bendición sobre ellos, de parte tuya, Señor. Y sé que al extender mi mano y bendecirlos, es tu mano también, Señor, siendo extendida sobre ellos, bendiciéndolos. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros creemos, Señor, que esa bendición que tú le diste a Abraham, que tú le prometiste, esa bendición nos alcanza a nosotros y la creemos y echamos mano de ella. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, permite, Padre, que con nuestros hechos, con nuestras actitudes, buenas actitudes, podamos demostrar que somos hijos de Abraham por la fe, que somos tus hijos.
Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Hermanos amados, que el Señor les bendiga grandemente. Les mando un abrazo, un ósculo santo, y que el Señor les guarde bajo su poderosa mano. Que el Señor les guarde bajo sus alas, bajo su abrigo, bajo la sombra de vida. En el nombre de Jesús. Cuídense mucho. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Adiós.